mis costos menos mis gastos, esa diferencia puede ser compensada también en los 5 años siguientes, ahí sí hay una limitación. Entonces, ¿en qué consiste esa renta presuntiva? Eso es simplemente una alternativa de la renta, en que, como en Colombia hay una función social de la propiedad privada, se dice que ningún patrimonio puede ser ocioso. Todos los patrimonios en Colombia deben rentar por lo menos el 3% tomado a 31 de diciembre del año anterior. Ustedes dirán, no, pero es que a mí en Bancolombia no me renta ni el 2, que me están diciendo que me tiene que rentar mínimo el 3, pues de todo se ve. Entonces, esa es como la invitación que le hace la ley fiscal al contribuyente: ponga a rentar más sus activos. Entonces le va a tocar sacarlos de Bancolombia e irse de pronto a inversiones más riesgosas para poderme pagar a mí los impuestos sobre lo que yo quiero que me los pague. Entonces, básicamente, se toma el patrimonio a 31 de diciembre del año anterior, que es la base de inicio del año correspondiente, y sobre eso se calcula un 3%. Sobre el 3% se aplica la tarifa y eso nos arroja ese impuesto, que hay gente que lo llama impuesto mínimo, pero no es que sea un impuesto mínimo, porque si esa base me da 0, pues me da 0 y no hay impuesto mínimo. Y cuando generalmente se trabajan por debajo de esos 3%, digamos en lo cotidiano del año, ¿qué pasa? ¿Qué se suele con eso? ¿Hay alguna, digamos, la DIAN tiene visualizado eso por tabla, por escala, o qué puede pasar ahí? No, pero entonces tú me estás hablando de otra cosa distinta, porque esta es una, digamos, presunción, yo diría, de derecho, es decir, no admite prueba en contrato. Todas las personas, si yo el año pasado terminé con un patrimonio de 1.000 millones de pesos, yo tengo que tributar este año por lo menos sobre 30 millones de pesos. O sea, si yo a 31 de diciembre de 2013 cerré 1.000 millones, yo tributo sobre 30 millones. Ustedes en la persona natural no lo ven, porque es que en la persona natural, como hay unas tarifas progresivas y hay casi hasta, digamos, casi 30 millones, que es a la tarifa del 0%, y esos 30 millones son sobre los 1.000 que les acabo de decir, son patrimonios superiores a los 1.000, y además uno se puede descontar unas cositas que ya les voy a contar que se puede descontar. Pero entonces mira que ahí no es por lo que el sector normalmente produzca, ahí no estamos hablando de raseros del sector, que ese es otro tema distinto, sino que ahí estamos hablando de que todas las actividades y todas las personas que tengan un patrimonio deben hacer frente a ese patrimonio por lo menos al 3% en todo el año. Incluso el interés legal en Colombia es el 6%, el interés pues del derecho civil, ¿no? Obviamente el interés legal es la tasa máxima legal, es 1.5. El 6% anual, no, eso no es nada, es 1.5 mensual, nominal mensual, ¿no? Eso no es nada. Y entonces, eso no es nada. Estamos hablando entre el 24 y el 30 efectivo anual, eso nominal mensual es pues mucho más que el 0.5, es el 1.2 hasta el 2 más o menos. Pero entonces, es muy lógico que si ese es el interés civil del código de 1881, pues haya una exigencia de tributar por lo menos en todo el año 3 de patrimonios, que son, digamos, las grandes extensiones de tierra, los patrimonios familiares y demás, que no rentan eso, pese a que se haga lo que se haga, pues no lo rentan porque son lotes de engorde, así de sencillo. Entonces ahí es cuando se hace muy gravoso el tema de la renta presuntiva. En una industria, en una empresa normal, pues no se hace tan gravoso. Entonces, respecto a tu pregunta, de que tanto la DIAN hace esos comparables y demás, sí los hace. Y si tiene unas salas, y si tiene unos raseros, y si sabe las compañías cuánto están más o menos generando. Pero ojo, acá no hay... No te vuelvo a hablar. No, pero básicamente ellos llegan, Dora sí sabe, ellos llegan y le dicen a uno, venga, no, es que yo sé que en este sector esto está armado al 5 y de verdad es el 4,5 o el 4, o sea, ellos como cualquier negociación también tiran para arriba y no para abajo. Entonces sí tienen las tablas. Lo malo es que es una información muy distorsionada. ¿Por qué? Porque primero la toman de la información de la Superintendencia de Sociedades y no todas las compañías son vigiladas, entonces no todas tienen la información de super sociedades. Muchas veces la información de ellos está desactualizada, no está siguiendo el real movimiento de la economía, porque me están hablando en 2014 de información de 2012, entonces, ¿cierto?
Y finalmente las revisiones de la DIAN jamás son en tiempo real, porque la DIAN tiene 2 años para revisar una declaración que yo presento al año siguiente. Entonces han pasado un montón de cosas que ya la DIAN no está revisando. Entonces, pues eso digamos, dificulta un poquito el tema de la confrontación de los márgenes o de los porcentajes. Entonces, eso pasa con la presuntiva. Pero también para aclararles, la renta presuntiva, o mejor, la base presuntiva tiene unas exclusiones. El valor patrimonial de todas las acciones poseídas en sociedades nacionales, los activos en periodo improductivo, obvio, si están en periodo improductivo no me pueden producir, entonces no me pueden presumir una rentabilidad, valor de la casa de vivienda hasta cierto tope, porque una casa, digamos, muy valiosa, no sé por qué si tiene que producir. O sea, si la casa vale 400 y pico millones está muy bien y se puede excluir toda, pero si vale 1.500 es así, no se puede excluir. La pregunta mía era esa, la exclusión de la propiedad donde uno vive habitacional. Sí. Que yo no tengo claro hasta qué monto se puede descontar. Son 19.000 VTs, pero yo eso no me lo sé de memoria. Lo multiplicamos por 27.800. No, la VT ya está en 27.800. Ah, por 26.841. Por 19, por 13.000 VT. Por 19.000 casas de vivienda y sector agropecuario son 13.000 VT. 509 millones, 979. Entonces, esa es la exclusión de la vivienda, siempre y cuando está a nombre tuyo. No puede estar a nombre de la sociedad de familia. Que mucha gente hace eso, constituyen su sociedad de familia, sus hacen comandita, como lo quieran llamar, meten ahí todos los bienes, incluida la casita, y después preguntan que por qué no pueden excluir de la base la casita. Entonces yo siempre digo, finalmente la casa de habitación nunca, independientemente del monto, va a producir, salvo que yo tenga o una paletería en el primer piso o un hotel en el segundo, el resto no produce. Entonces, en ese sentido, a mí me parece absurdo el tema de la exclusión. Yo no lo entiendo. Necesidad renta. Está generando ideas de negocio. ¿Cierto que sí? Que no quiere decir que yo la tenga, porque en mi casa la paletería. Eso, pasemos a la siguiente. Ese es el tema de las compensaciones fiscales. Y además está el de los descuentos tributarios. Los descuentos tributarios no se restan de la base de depuración de la renta, se restan es del impuesto mismo. ¿Qué descuentos tributarios se restan? Pues los descuentos que han implicado un pago ya de impuestos, por ejemplo, de impuestos en el exterior, si yo tributo también en los Estados Unidos, que es una pregunta súper habitual últimamente, porque yo no sé por qué una generación que se fue a tener los hijos allá les parecía maravilloso, pues yo les digo que es la peor idea que les pudo haber ocurrido. Entonces pagan los impuestos allá, se los pueden descontar tranquilamente acá, pero el problema de Estados Unidos es grave. Entonces hay varios descuentos tributarios, ahorita mencionamos algunos que sí son reales beneficios tributarios. Ese es entonces el escenario normal de depuración. Ahora veamos uno a uno los beneficios, cómo se pueden tratar. En IVA, pues vale la pena mencionarlo, pues ya que estamos en este orden. En IVA hay varios beneficios atados al tipo de bien o al tipo de servicio. El IVA, ¿cómo se genera? Se genera sobre cualquier venta de bien corporal mueble, es decir, quedan excluidos los inmuebles y quedan excluidos los bienes intangibles, y sobre cualquier prestación de servicios en el territorio nacional. Solo que hay algunos servicios por, digamos, atracción de las normas tributarias colombianas, de la soberanía fiscal colombiana, en que no obstante si se prestan desde el exterior se entienden que están prestados en Colombia y por lo tanto son grabados acá, como por ejemplo servicios de traducción, servicios de licenciamiento, consultoría, etc. Entonces, ¿cuáles son los beneficios normalmente con este IVA o para no causarse el IVA? Los beneficios están relacionados con la exclusión, la exención y el no gravamen. Cuando hablamos ya tarifas diferenciales realmente no hay, pues no hay relevante, porque está el 5% que es para unas cositas y el 5 y el 16, que incluso una de las medidas que se quiere adoptar es subir ese IVA al 17.
Entonces, en el IVA, cuando hablamos de exclusión, decimos que no se genera IVA. ¿Qué significa eso? Que aunque se incurra en el hecho generador, es decir, si es una venta de bien corporal mueble o es una prestación de servicio en el territorio nacional, aunque se incurra en eso, se entiende que no se grava. Por ejemplo, los bienes de la canasta familiar o los servicios médicos, odontológicos, etcétera, etcétera. Eso se entiende excluido, el arrendamiento de bienes inmuebles que sean para vivienda, para ferias artesanales, etcétera. Y hay unas exenciones, pero las exenciones casi siempre van atadas, digamos que al tipo de bien cuando es de la canasta familiar o al tipo de persona que está adquiriendo, cuando hay convenios especiales del gobierno colombiano con gobiernos del exterior para implementar un programa acá. Entonces, cuando hablamos de bienes nos hablan de los animales en pie, de los cerdos y demás, pero acuérdense que ahora esos bienes que son exentos de la ganadería llevan al ganadero de todos modos a llevar una contabilidad con propósitos fiscales, entonces se nos complicó un poquito el tema de la ganadería. Hay que diferenciar cuando es carne de cuando es animal en pie, etcétera, etcétera. Por eso ya es el tratamiento puntual del impuesto al valor agregado. Pero el impuesto al valor agregado, para que a ustedes les quede claro, lo que se grava es el agregamiento de valor. Entonces lo lógico en la cadena y lo ideal para todo el mundo es que todo el mundo generara ahí, hasta el consumidor final. O sea, ponerse en la mitad. Cuando uno ha comprado un montón de cosas grabadas con IVA, a vender sin IVA y a robarle, entre comillas, a la DIAN, que eso es uno de los delitos que se quiere sancionar, pues hoy no es delito, pero eso es uno de los tipos penales que se quiere establecer, robarse el IVA, eso sí es grave. Entonces uno dice, ¿para qué? Esas son de las evasiones que son innecesarias. Cuando yo voy a un almacén y el almacén me vende sin IVA, sabiendo que debe generar el IVA, no está haciendo nada, porque como si lo generara se pudiera descontar el IVA de lo que compra, podría tranquilamente en esa agregación de valor estar generando solamente un poquito de IVA sobre lo que él realmente agrega y no tendría que incurrir en esa evasión. Entonces, son cosas que muchas veces creemos que el consumidor final no va a aceptar, pero el consumidor final se va acostumbrando, siempre y cuando todo el mundo se inserte a esa legalidad del cobro de IVA. Y que ahora, digamos, se trató de organizar en todo el tema del servicio de restaurante con la creación del impuesto al consumo, porque por esa vía pues se acaba el tema de los descontables en IVA, se genera solamente un impuesto en el momento del consumo y es a una tarifa inferior, que es el 8% y no el 16%. Entonces ese sería básicamente el tema del tratamiento del IVA. Ya con las exenciones, las exclusiones y... bueno, y el tratamiento del IVA descontable. Eso sí, voy a mencionar que cuando se paga un IVA en la importación de maquinaria pesada para industrias básicas o siempre y cuando sea en un valor CIF de $500.000 o cuando haya importación de bienes de capital, se puede tratar el IVA incurrido como IVA, o mejor, como valor de descuento del impuesto sobre la renta. Me explico. Si yo hago una importación de ese tipo, me parece importante la de bienes de capital porque la otra pues son valores superiores, estamos hablando casi de $1.000 millones de pesos, no es tan normal que yo compre una maquinaria de esas y menos para industria básica, que son unos sectores específicos, pero si es un bien de capital, genera un IVA y ese IVA según una tabla que debe dar el gobierno nacional todos los 28 de febrero de cada año, he pagado 16 puntos en la importación, a mí lo que me permiten es descontar unos puntos, por ejemplo 2 puntos, 3 puntos, dependiendo de cómo vaya el PIB nacional, porque como les digo, es anual el rasero que nos da el gobierno. Entonces, esos 2 puntos se descuentan del impuesto sobre la renta. Es como quien dice, una forma de disminuir no la base, sino el impuesto, lo cual es mucho más eficiente, porque no me lo estoy llevando como gasto, no me lo estoy llevando vía depreciación, sino que me lo estoy llevando directamente contra el impuesto sobre la renta. Entonces es un beneficio muy importante que trajo la ley 1606. Y ya cuando hablamos de los otros beneficios o tratamientos fiscales especiales, pues hay varios que vale la pena mencionar.
En primer lugar, el tema de las devoluciones y compensaciones de saldos a favor. ¿Qué sucede? Que muchas veces vía retención en la fuente estamos pagando impuestos que exceden nuestra real capacidad de pago. ¿Por qué? Porque las tarifas de retención se aplican sobre una base bruta, no sobre una base depurada. Entonces definitivamente el impuesto puede ser inferior a esas retenciones en la fuente practicadas o aplicadas durante todo el año. En esa medida, la, digamos, posibilidad que tiene el contribuyente es ir a solicitar en los 2 años siguientes a la presentación de la declaración que le devuelvan o le compensen ese IVA. La compensación es simplemente un cruce contra otros impuestos. Ejemplo, si yo tengo un impuesto sobre la renta con un saldo a favor de 5 pesos y tengo unas retenciones en la fuente, ojo con esto, que voy presentando en el año siguiente, pendientes de pagar, yo puedo hacer esa compensación. Pero la declaración de retención en la fuente tiene un requisito adicional, y es que las retenciones en la fuente que se presenten sin pago son declaraciones ineficaces. Para que no sean ineficaces, porque estoy pendiente de compensar un saldo a favor, es porque tengo un saldo a favor superior a las 82.000 VT, estamos hablando de 2.000 y pico millones de pesos. Entonces, realmente la compensación con retenciones en la fuente no es muy común. La compensación se da con IVAs, que con los IVAs, ¿qué sucede? Habrá que diferenciar si son bimestrales, cuatrimestrales o anuales. Pensando en los bimestrales, presentado el IVA sin pago, yo tengo que acudir prontamente a solicitar la compensación, so pena de que la DIAN me estén llamando a decirme que me van a hacer una investigación penal por no haber pagado los IVAs declarados, porque acuérdense que el IVA declarado no pagado es un tipo penal que puede ser sancionado no solamente con multa, sino con cárcel. Entonces ahí es cuando pues, se debe tener la precaución de aprovechar esa posibilidad de la compensación, o eventualmente, si no se tiene impuestos contra los cuales compensar, porque simplemente no tengo operaciones grabadas y declaro solo renta, puedo hacer la solicitud de devolución del saldo a favor en renta, que es la solicitud de devolución. Básicamente eso es un formato muy sencillo de la DIAN. Hay unas cositas por internet difíciles de llenar para los contribuyentes personas jurídicas, pero para la persona natural es relativamente sencillo. ¿Qué puede venir de eso? Una fiscalización. Una fiscalización previa a la devolución, lo cual suspende los términos y ya digamos suspendido y aclarado el tema, da lugar a que salga la resolución de devolución hasta en 50 días hábiles después. O yo puedo tener una fiscalización post-devolución, es decir, cuando ya me han hecho la devolución, como el plazo de firmeza se extiende, ojo con eso, la DIAN tiene más tiempo para revisar. Entonces, ¿qué pasa? Que la firmeza normal de las declaraciones, porque ya no existe el beneficio de auditoría, salvo para el IMAS, el impuesto mínimo alternativo simple o simplificado, la firmeza general es de 2 años. Sin embargo, cuando yo hago la solicitud de devolución, cuando pido el saldo a favor, esos 2 años cuentan desde la devolución, de la resolución de devolución. Me cambia totalmente la firmeza y la posibilidad de que la DIAN entre a fiscalizar. Por lo tanto, pues cuando uno solicita un saldo a favor, no es porque metió todas las facturas del mercado y con eso le dio un impuesto muy bajito respecto de las retenciones, sino porque realmente tenía que tributar menos de lo que le retuvieron en la fuente y tiene todos esos soportes de los gastos muy bien justificados. ¿Tenías una duda? Sí, yo tengo una pregunta. Cuando las empresas hacen la solicitud de devolución y o compensación de IVA y hay impuesto al patrimonio pendiente de pago, el impuesto al patrimonio no se puede compensar, pero tampoco puede estar pendiente de pago al momento de dar la respuesta de la devolución. Eso genera como un embargo a la compensación. Ese embargo interno que maneja la DIAN en sí, ¿en qué consiste? No, sabes que yo no sabía que generara un embargo interno, no sabría responderte porque no sabía que lo estaban manejando como un embargo interno a la compensación. No, porque es que ellos tienen la obligación de devolverte. Otra cosa es que tú tienes que estar al día, pero al día es
respecto de las cuotas vencidas, no de las cuotas pendientes de pago, porque es que si a mí no se me ha vencido el plazo, que ya el último se vence en agosto. Ah, no, pero supongamos si no se presentó, si no se pagó la primera cuota de impuesto al patrimonio del 2014, entonces ahí es donde viene la dificultad. O pagas si logra uno que le avisen, y si no, ellos automáticamente como que te aplican rechazan un la embargo. solicitud, no hacen embargo, te rechazan la solicitud. No, yo estuve en la DIAN y la niña, pero no me quedó muy claro. Ella me decía que aplican un embargo y consiste algo así en lo siguiente, como que ellos aplican la compensación como les da la gana. Ajá. Resultado de esa situación. Y lo primero que hacen es aplicar a las cuotas pendientes de impuesto al patrimonio. Y como que el embargo consiste en el doble del impuesto al patrimonio pendiente de todo el año. Para cubrir los intereses de mora. De todo el año. Si se deben 20 millones, entonces son 40 millones que te restan de la compensación. Y de ahí para adelante aplican como quiere. Pero la verdad yo no logré como clarificar muy bien el por qué. Y estuve investigando por internet y no vi nada. No conozco una norma que permita hacer eso. No. Pues creo que el procedimiento está Yo solo registraba Gloria que definitivamente la DIAN no aplica ninguna devolución si yo tengo deudas pendientes. Pero porque está prohibido. Eso fue lo que nos ejecutaron en este caso. Devolvieron compensando todas las deudas. Sí, incluso la norma del 857, yo no me acuerdo cuál, del estatuto expresamente dice, lo primero que se hace es una compensación contra las deudas pendientes del contribuyente, pero habla de compensación, no de pago. Claro. Bueno, entonces, eso sería lo de la devolución y compensación. La ley 1429 del año 2010 es una ley que promueve la formalización del empleo y de las empresas. La formalización está dada en la medida en que la persona se registre en Cámara de Comercio, sea como comerciante, persona natural o como persona jurídica. No es que sean sociedades de ley 1429, son comerciantes de ley 1429. ¿Qué implica esa ley o cuáles son los beneficios? La progresividad en el pago del impuesto sobre la renta, en el pago de los aportes para fiscales, pero eso es hasta 31 de diciembre de este año, ya no más. Y ya tampoco importa porque con el CRE realmente eso se sustituye en gran medida. La progresividad en el pago de la renovación de matrícula mercantil, pero también se acaba el 31 de diciembre de este año.